trigonometría, sí, básicamente. Acá le decimos trigonometra. Trigonometría, sí, esa está buena. Bueno, continuando pues con este repaso de mate, vamos a hablar unas cositas de trigo. Le puse parte uno porque realmente es un tema bastante extenso, entonces era imposible condensarlo en una sola sesión, entonces la idea es que lo podamos ver ahora y la próxima clase otros detalles importantes, o algunas relaciones importantes que es necesario saber. Eh, todo parte, solo para recorderis, cuando uno tiene varios segmentos de línea y los une y los cierra, el punto inicial sea el punto final de otro segmento, pues tenemos lo que nosotros llamamos como un polígono, que es básicamente un polígono, como lo mencionaba ahorita Katz, en el cielo, que es una constelación, lo que encierra una constelación. Entonces aquí varias cosas. Si yo tengo un conjunto de líneas de segmentos unidos, pero no los cierro, no es un polígono. Si yo le meto una curva, no es un polígono. Todos tienen que ser segmentos de recta, no necesariamente iguales, pero tienen que ser segmentos de recta y tienen que encerrar una región en el plano, digámoslo así. Los polígonos tienen algunas características que realmente hoy no es el objetivo de entrar a revisarlas. Ahí he dibujado algunos polígonos, así esos mamarrachos así parezcan raros, pero todos ellos son polígonos, así no tengan un nombre en específico. Eh, lo que nosotros estamos acostumbrados en los polígonos es tener los polígonos regulares, que son todos aquellos que tienen exactamente la misma longitud. Entonces, a la derecha yo les muestro un triángulo equilátero, tres lados iguales, pero a la izquierda también les muestro un triángulo. No tiene los lados iguales. Les muestro un cuadrado que realmente es un polígono llamado cuadrilátero, el cual tiene cuatro lados, sino que un cuadrilátero específico es un cuadrado donde todos esos cuatro lados son iguales, perdón. Y así sucesivamente. Uno puede tener un polígono de seis lados como este acá, pero el más bonito que nosotros conocemos, pues es el hexágono. Entonces, es para no solo encasillarnos en estos polígonos regulares, sino que pueden haber polígonos con 10 lados, hexágono, pero realmente puede tener una forma un poco irregular. Aquí este yo lo dibujé, este tiene 8 lados, o sea, sería un octágono, pero es un octágono que parece ahí como la cola de una ballena. Dentro de los polígonos, para trigonometría nos interesan por ahora los de tres lados, llamados triángulos, que es básicamente la definición. Polígono de tres lados, no necesariamente iguales. Los triángulos tienen algunos elementos también comunes a los polígonos, que son los lados, los ángulos internos y los vértices, que son los puntos de intersección. Esto no se queda solo en el plano, también puede pasar en el mundo 3D, que sería un, un- un- un triángulo esférico. Pero revisando este tema, yo creo que sería chévere, dado que estamos trabajando en astronomía, y más que todo en coordenadas ecuatoriales, altazimutales, todo este sistema de coordenadas, eh, sería bueno después, en un break o en un espacio, sacarle como unos 30 minuticos a algunas cosas de trigonometría esférica para tratar de que toda esta cuestión de sistemas de coordenadas en astronomía queden mejor apropiados. Pero eso será tema de otro día, no me dejen olvidar, después le sacamos un rato. Continuando ya con el plano, pues los triángulos tienen diferentes características. Esto es como un repaso como desde primaria, de la secundaria. Son clasificados como equiláteros, isósceles, escalenos, dependiendo si sus lados son iguales, si dos son iguales, si tres son iguales, o los tres son desiguales. Juan, por ¿Sí? favor, puedes hablar más alto. Es que está cayendo un aguacero aquí, no me deja escuchar. Aquí en Bogotá también está lloviendo. Sí, Medellín está horrible. No, pues me imagino cómo estará. Em, entonces,
según los lados, pues tenemos esos tres tipos de triángulos, escalenos, equiláteros, isósceles. Según sus ángulos, si tenemos ángulos agudos, todos, entonces se llama acotángulo. Si hay ángulos obtusos, al menos uno, es obtusángulo y rectángulo, que es el típico, el que siempre vamos a usar en trigonometría, que es el que vamos a pasar ahorita a verlo. Entonces, por eso lo resalto allí con una flechita, que es el que usamos en trigonometría para resaltar todas estas relaciones trigonométricas. Y básicamente ese, porque en el triángulo rectángulo se cumple pues el famoso teorema de Pitágoras. Entonces, vamos ya así el recorderis en trigonometría plana, pues nosotros en la trigonometría lo que hacemos es estudiar relaciones entre ángulos y lados, y esos lados tienen unas longitudes. Entonces es simplemente como tener eso presente. Relaciones, o sea, una relación se puede convertir en una función. Por eso más adelante, bueno, no en este recorder, sino en matemáticas pasamos a la función seno, a la función coseno, y se trabaja analíticamente como una función, por decir algo, la función lineal o la función cuadrática, que uno puede hacer ciertas operaciones con estas funciones. Pero ahora, a nivel de trigonometría, estamos viendo es relaciones, o sea, cómo se relacionan ciertas cantidades con ángulos y longitudes. Y un ángulo básicamente es un segmento de recta al cual giramos sobre un punto de giro, un vértice, un origen, y se desplaza en el plano y llamamos ángulo aquella abertura que queda entre estos dos lados, el lado final y el lado inicial. Esto a manera pues de recorderis. En trigonometría, una de las cosas más importantes, y bueno, y también en astronomía, es medir ángulos. Medir ángulos. Y para la medida de ángulos, básicamente se tienen tres sistemas. El sexagesimal, que es el que todos conocemos, de 0 a 360 grados. El radial, que es el que tiene como unidad, nuevamente, el radián. Y básicamente el radián, pues, tiene una definición muy específica, que es en una circunferencia de radio r, es cuando yo cojo el radio y lo pongo sobre la longitud de la circunferencia hasta donde me alcance. Ese ángulo formado por esa longitud se llama radián. Y está el centesimal, que ese realmente yo nunca lo he usado, pero existe, que es de 0 a 400 y pues realmente es poco usado. No sé si en algún otro lado alguien lo haya usado, pero yo poco, o casi nadie. Usamos básicamente el radial y el sexagesimal. Todo esto es antes de entrar a ver esas relaciones porque es importante tener todo esto en mente. Es como un recorderis. Entonces, esto es para, muchas veces uno tiene ángulos en radianes, ángulos en grados y necesitamos llevar de un lado a otro. El- el- la conversión o la llave para llevar de un lado a otro es que pi radianes es igual a 180 grados, básicamente. Y 180 grados es básicamente ese ángulo llano que nosotros llamamos, que está aquí representado en esta circunferencia, donde he representado muchos ángulos notables, pero básicamente este es el principal donde se da la equivalencia. O sea, pi radianes, que es todo esto, es igual a 180 grados. Entonces ya dependiendo si queremos llevar a radianes, pues multiplicamos según esta ecuacioncita, multiplicamos eh, según lo que necesitemos. Si queremos llevar a radianes, pues multiplicamos por 180 sobre pi, o si queremos llevar a grados, eh, a- ¿qué les dije? Si quiero llevar a radianes, multiplico pi sobre 180, y lo contrario. Esta es la equivalencia. Ahora, el punto importante aquí, ya entrando un poquito como en el recorderis, es que el triángulo rectángulo, que es el que tiene un ángulo de 90 grados, eh, tiene, sobre este es que vamos a definir las relaciones entre ángulos y lados.
El triángulo rectángulo cumple esa relación matemática que es el teorema de Pitágoras. Pongo Pitágoras entre comillas porque hay evidencias de que probablemente mucho antes que Pitágoras ya habían descubierto, ya habían encontrado esa relación entre los lados de un triángulo rectángulo y su hipotenusa. Es básicamente lo que relaciona. No lo vamos a demostrar acá, pero la demostración es relativamente, hay muchas demostraciones, pero hay unas demostraciones que son bien intuitivas y geométricas muy bonitas, pero no es el objetivo de este tallercito. Lo importante es que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso no lo podemos olvidar y creo que vamos, deberíamos de saberlo como que la capital de Colombia es Bogotá o algo así muy evidente. Las relaciones de seno, coseno y tangente básicamente son relaciones entre estos catetos. Entonces, el seno es opuesto sobre hipotenusa, o sea, en la gráfica que estamos viendo aquí es A sobre C, el coseno es B sobre C. Por ahí tengo una historia sobre por qué es coseno, por qué es seno, por qué es tangente, por qué es cateto, pero después se las cuento que es bien interesante. Y tangente, que es la relación entre la longitud del cateto opuesto sobre el adyacente. Pero ¿qué es opuesto y adyacente? Pues realmente nosotros tenemos que hacer algo muy básico cuando trabajamos con un triángulo, es nombrarlo, es definirle sus vértices. Entonces lo primero que hacemos es definir los vértices como queramos, A, B, C o T, Q, R, cualquier letra mayúscula para definir los vértices. Eso no tiene una regla, es simplemente nombrar los vértices, O, A, C, lo que sea. Y los opuestos es el lado que vamos a encontrar inmediatamente, como se dice, opuesto. Y adyacente es el lado que está conectado con el vértice y la hipotenusa. Entonces, esos son como los concepticos para recordar respecto a qué es la definición de esas tres funciones. Hay otras tres que son las inversas, pero eso por ahora no es necesario que entremos en ese tejemaneje. Ahora, ¿cómo usamos Pitágoras? Para empezar, para los ángulos notables. ¿Cuáles son los ángulos notables? Son los ángulos que generalmente se usan más, que son, por ejemplo, 30 grados, 45, 60, 90, a veces 270. Estas relaciones trigonométricas se pueden calcular para cualquier ángulo, ¿cierto? Pero generalmente siempre se hace el ejercicio para unos ángulos notables. Esos ángulos notables, aquí voy a traer el ejemplo para dos, que es 45 y el otro es 60. Entonces, lo bonito acá es que si yo tengo un cuadrado de lado 1, ¿cierto? Y yo le trazo una diagonal, uno, uno puede mostrar que esa diagonal es de 45 grados. Realmente la diagonal es partir este ángulo de 90 sobre la mitad. Eh, Realmente esta diagonal se llamaría una bisectriz, que divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces aquí tendríamos 45 y este lado es igual a este. Entonces si uno aplica ahí Pitágoras, pues uno tiene que esta longitud, caemos en el famoso problema de los números irracionales de los pitagóricos. Esta longitud es raíz de 2. 1 más 1, lo que vimos hace ya unas 3 o 4 clases, cómo es despejar. Realmente recordemos que es tener balanceada la ecuación. Yo aquí lo he hecho rápido, pero realmente saco raíz cuadrada a ambos lados y esta raíz cuadrada con el cuadrado acá, digámoslo así, se anulan y queda este valorcito acá. Entonces, este lado OB es raíz cuadrada de 2. Y las relaciones del ángulo alfa, que es 45, pues es, como lo habíamos hablado, es B sobre C sobre OB, que es esta hipotenusa. Entonces, reemplazando los valores, pues BC es 1, que es esta altura acá, y OB ya lo dijimos que era raíz de 2. Entonces, si usted mete en la calculadora seno de 45 grados,
se le va a dar una cifra decimal, ¿cierto? Pero la cifra exacta es la que estamos viendo acá, que es básicamente 1 sobre raíz de 2, que es aproximadamente 0,70, 70 y algo. El coseno de 45, el mismo ejercicio. ¿Por qué traigo esto acá? Porque debemos como interiorizar el procedimiento. Tal vez no nos sepamos el número, pero si logramos interiorizar este procedimiento, pues puede ser un poco más fácil tal vez resolver problemas más adelante. La definición es el adyacente sobre la hipotenusa y reemplazamos nuevamente. Entonces es 1 sobre raíz de 2. La tangente aquí tiene un concepto muy bonito, porque la tangente está muchas veces asociada, no, muchas veces no, la tangente se asocia a una pendiente. Y aquí es uno de los conceptos pues, que se usa en el cálculo, que es la pendiente de una recta. Entonces aquí sabemos que es el cambio en la vertical respecto a un cambio en la horizontal. Entonces aquí tenemos que la tangente se define como la relación entre el opuesto y el adyacente. Entonces ya sabemos que es un cuadrado de lado 1, pues igual es válido para un cuadrado un cuadrado de un año luz de longitud de la distancia Tierra-Sol de 150 millones de kilómetros. Es lo mismo, la relación es 1. 150 millones sobre 150 millones es lo mismo, es 1. Lo que nos está diciendo es que esta recta que está aquí, así la extendiéramos indefinidamente en ambos sentidos, pues la pendiente es 1. Un cambio en la unidad vertical por un cambio por cada unidad en la horizontal. Eso es como el concepto allí que quería traer a colación. Y para otros ángulos, por ejemplo el de 60, pues podemos empezar a jugar con diferentes relaciones. Aquí he traído un triángulo equilátero, todos los lados iguales a 1, 1, 1, 1. Y si uno hace, por una propiedad de los triángulos que realmente no la mencioné, pero se puede demostrar también fácilmente, es que la suma de los ángulos internos es siempre 180 grados. Uno alcanza puede demostrar que el ángulo interno de un triángulo equilátero siempre son 60 grados. Nuevamente, si yo trazo la bisectriz aquí, este ángulo queda de 30, 90, 60 y aquí 90. Al trazar esta bisectriz y dividir el triángulo inicial en dos triangulitos rectángulos, que aquí esto tenemos un ángulo de 90 grados, pues básicamente podemos, aplicando la misma metodología de Pitágoras, podemos encontrar relaciones para el ángulo de 60 grados, que es el que traje acá. Aquí en este caso yo tengo que la hipotenusa es 1, pero la altura yo no la tengo. Entonces yo calculo la altura, que es aplicando Pitágoras, y la altura me da este número aquí medio raro, medio irracional, que es raíz de 3 sobre 2. Ya con esta altura, yo vuelvo y aplico el mismo concepto, y es para calcular esas relaciones entre los lados y este ángulo. Este seno de 60 básicamente es CD, que es la altura, sobre la hipotenusa, que es AC. Y aplicamos nuevamente raíz de 3 sobre 2 sobre 1, pues es raíz de 3 sobre 2. Cualquier número sobre 1 es el mismo número. El coseno ya es diferente, es 1/2 sobre 1, volvemos a caer a 1/2. Y la tangente es raíz de 3 sobre 2 sobre este adyacente, que es 1/2, que básicamente se convierte en raíz de 3, que es otro número aquí medio irracional. Entonces, esta primera parte de trigonometría es traer a la memoria otra vez esas relaciones entre ángulos y los lados, y cómo se estiman para ángulos notables esos valores. Ahora, ¿qué les pido yo? Primero, pues con esta misma imagen, cuando se suba esto al Classroom, hacerlo a mano para el de 30, que es muy, muy, muy explícito, digámoslo así. Pero lo otro que les pido es que
Pensemos no solo estos ángulos en grados sexagesimales, sino en radianes. Convirtamos 30, 60, 45, 90, 180, de hecho ya está aquí hecho. 30 grados es pi sexto, 60 grados es pi tercio, y así sucesivamente. Porque yo lo que quiero la próxima charlita es que empecemos a ver esto como una función, que es lo que muchas veces vamos a usar en algunas situaciones en astronomía. ¿Por qué es importante esto? Pues básicamente, ya para cerrar, miremos cómo se calcula la distancia o cuál es la definición de un parsec. Parsec es la definición, es el ángulo, es la distancia a la cual se encuentra un objeto cuyo ángulo en el cielo es de 1 segundo de arco. Entonces, imaginémonos 1 segundo de arco. Para tener un parsec en el cielo, la distancia necesaria sería no recuerdo cuántos años luz es, no sé si alguien recuerda. Es 3 punto algo años luz, ¿cierto, John? No recuerdo si es 3.6, 3.3. ¿Parsec? Sí, 3.25. Eso, 3.2616. Exacto. Entonces, esa definición de parsec sale de un ejercicio que uno hace con la posición de la Tierra para estimar un ángulo de 1 segundo de arco. Entonces, imaginémonos que esto es 1 segundo de arco. Aquí es 45 grados. 1 segundo de arco es un ángulo muy pequeñito, casi que seguiría la misma línea recta acá y se abriría a 3.23 años luz, se abriría 1 segundito de arco. Entonces, esta geometría que puede ser, eso es muy básico o muy simple, sí, es simple, pero nos ha ayudado a resolver problemas bien importantes, como es estimar esas distancias de esas estrellas que están bastante lejitos. O sea, un parsec ya es considerable, 2, 3, 4 parsecs son distancias importantes. Y todo ese análisis se hace a partir de conceptos trigonométricos básicos como estos. Lo otro es que esto se utiliza mucho para calcular la altura de objetos, con relaciones entre lados, ángulos, se determinó la longitud de la circunferencia de la Tierra, etc. Entonces, como dice John y su Bugs Bunny amigo fiel, eso es todo por hoy. John, no he podido subir esto al Classroom porque tengo como un problema con el acceso. Entonces yo te la voy a enviar para que por favor la subas, si eres tan Claro que amable. sí. Y bueno, esta es la primera parte del concepto de recorderis de, de trigonometría. No sé si hay una preguntilla, algo así. Bueno, creo que quedaron como aburridos. Toca repasar para muy hacer el bueno. ejercicio. No, hombre, jamás. No, listo. Eso era todo. Voy a modificar un poquito el contenido porque la próxima clase era logaritmos, pero pienso que es necesario ampliar un poquito de esto y hacer alguna mención a los logaritmos. Y bueno, esa sería la clase 8. Y ya la 9, pues creo que es un repaso general. La semana pasada yo les dejé que calcularan la distancia de Planck. No sé si alguien la calculó. Y si no, pues lo podemos ver la próxima clase para ver cómo les fue con los 3 punticos que les puse o que les dejé la semana pasada.